El policía y sus decisiones, entre la familia y el deber. La mesa estaba decorada con un mantel a cuadros y platos llenos de comida caliente. La luz tenue de la lámpara colgante creaba una atmósfera acogedora en la pequeña cocina de los Mendoza. Carlos Mendoza, con su uniforme de oficial de policía, ocupaba su lugar en la cabeza de la mesa. Frente a él, su esposa María miraba fijamente el plato sin tocar la comida, mientras que Ana y Luis intercambiaban miradas cómplices. Carlos tomó una respiración profunda antes de intentar abordar el tema que parecía empañar cada cena en su hogar. Familia, necesito que entiendan algo, comenzó, intentando mantener la calma. María levantó la vista de su plato, con los ojos entrecerrados. Ya hemos tenido esta conversación, Carlos. No veo por qué deberíamos volver a discutirlo. Ana y Luis asintieron en acuerdo, expresando su descontento con gestos y susurros apenas audibles. Carlos suspiró, sabiendo que cada palabra que decía era como tratar de abrir una puerta que parecía cerrarse más fuerte con cada intento. Sé que mi trabajo no es fácil de entender, pero es necesario. Estoy aquí para proteger a nuestra comunidad. Luis rodó los ojos, claramente frustrado. Papá, siempre dices lo mismo. Pero eso no cambia el hecho de que todos en la escuela piensan que eres el malo. Esos estereotipos no definen quién soy ni lo que hago, respondió Carlos, intentando contener su propia frustración. Trabajo duro para que tengan las oportunidades que tienen. La educación de ustedes, la comida en la mesa, todo eso viene de mi trabajo como policía. María suspiró, apoyando la cabeza en su mano. Carlos, no se trata solo de eso. Se trata de lo que significa para nosotros como familia. No quiero vivir con el miedo constante de que algo te suceda. Ana, la hija mayor, intervino. Y no queremos que la gente nos señale por ser los hijos del policía. La tensión en la mesa era palpable. Carlos se sintió atrapado entre su deber hacia la comunidad y su deseo de tener la aceptación y comprensión de su propia familia. Solo quiero que vean que lo que hago es por el bien de todos nosotros, dijo, su voz resonando con una nota de desesperación. La cena continuó en silencio, cada miembro de la familia perdido en sus propios pensamientos y resentimientos. La brecha entre ellos parecía insuperable, y la cena que debería haber sido un momento de unión familiar se convirtió en otro recordatorio de la división que la profesión de Carlos había creado en su hogar. Después de recoger los platos y guardar la comida sobrante, la familia se dispersó por la casa, cada uno sumido en sus propias preocupaciones. Carlos se sentó en la sala de estar, mirando por la ventana hacia la oscura noche. Sabía que la tarea de cambiar las percepciones de su familia sería más difícil de lo que jamás hubiera imaginado. El sol de la mañana iluminaba el camino hacia la escuela mientras Ana y Luis caminaban juntos. Sus mochilas pesaban en sus espaldas, pero lo que realmente pesaba en sus mentes era el estigma que llevaban consigo. Su padre era un oficial de policía. A medida que se acercaban al bullicioso patio de la escuela, Ana notó miradas furtivas y murmullos que parecían aumentar a su alrededor. Luis, por su parte, mantenía la mirada fija en el suelo, tratando de evitar cualquier contacto visual. En la clase de Ana, la profesora anunció una actividad grupal. Los estudiantes fueron emparejados para un proyecto, y Ana se encontró trabajando con un compañero al que apenas conocía. Mientras intentaba concentrarse en la tarea, escuchó susurros y risas provenientes de un grupo cercano. ¿Viste a Ana? Su papá es un policía. Debe ser tan raro tenerlo en casa todo el tiempo, comentó una niña a su amiga. Ana apretó los dientes con frustración, sintiendo que cada mirada y comentario la señalaba. Luis, por otro lado, se enfrentaba a una situación similar en su clase. Los niños lo miraban de manera diferente, y las bromas insensibles sobre la profesión de su padre resonaban en sus oídos. Esa tarde, de regreso a casa, Ana y Luis compartieron sus experiencias. Sentados en la sala de estar, el aire estaba cargado de una tensión palpable. ¿Por qué no pueden simplemente dejar de hablar de eso?, exclamó Ana, frustrada. Luis suspiró. Es como si llevaran un letrero luminoso que dice, mi papá es policía, y todos piensan que somos diferentes. Carlos, que había estado escuchando la conversación desde la cocina, se unió a ellos.
Chicos, sé que esto es difícil, pero necesitan comprender que mi trabajo es más que solo arrestar a personas. Estoy aquí para proteger a la comunidad, para mantener a salvo a cada persona, incluyéndolos a ustedes. Ana cruzó los brazos con incredulidad. Pero, papá, no importa lo que digas. La gente no entiende. Y ahora, todos en la escuela piensan que somos extraños. Carlos se sentó a su lado, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Entiendo que esto es complicado, pero necesitan saber que lo que hago es por amor a ustedes y a los demás. No pueden dejar que las opiniones de los demás dicten quiénes son. Luis, mirando hacia el suelo, murmuró, pero no es justo. Carlos suspiró. La vida no siempre es justa, chicos. Pero eso no significa que deban dejar que los prejuicios de los demás los definan. Pueden ser fuertes, pueden superar esto. Los días pasaron, pero la incomodidad persistió en la escuela. Sin embargo, Ana y Luis comenzaron a notar algo diferente. Algunos compañeros de clase, a pesar de las opiniones preconcebidas, se acercaron a ellos con curiosidad genuina. Preguntaron sobre el trabajo de su padre, queriendo saber más en lugar de juzgar. Con el tiempo, Ana y Luis comenzaron a comprender que no todos en la escuela compartían la misma visión negativa sobre la profesión de su padre. Aprendieron a filtrar las opiniones y a centrarse en aquellos que estaban dispuestos a conocer la verdad detrás de los estereotipos. Un día, después de la escuela, Ana y Luis compartieron sus experiencias con Carlos. Aunque aún enfrentaban desafíos, empezaron a darse cuenta de que su percepción estaba cambiando gradualmente. Carlos sonrió con orgullo y abrazó a sus hijos. La verdad siempre se abrirá camino, chicos. Y aunque llevará tiempo, verán que la realidad es más poderosa que cualquier estigma. Una mañana soleada, Carlos se encontraba en la estación de policía revisando informes cuando recibió una llamada urgente. Un caso importante de robos en el pueblo se estaba volviendo cada vez más complicado, y necesitaban la experiencia de Carlos para resolverlo. Se dirigió rápidamente a la escena del crimen, donde se encontró con un escenario caótico. Varios negocios locales habían sido saqueados, y los residentes estaban preocupados por su seguridad. Carlos sabía que este era un momento crucial para demostrar que la policía estaba allí para proteger y servir. Durante días, Carlos trabajó incansablemente, analizando pruebas, entrevistando testigos y siguiendo cada pista posible. El caso comenzó a revelar una red de complicidades y conexiones inesperadas. Los residentes, inicialmente escépticos sobre la capacidad de la policía para resolver el caso, observaban con interés mientras Carlos se sumergía más profundamente en la investigación. Sin embargo, a medida que avanzaba el caso, Carlos se enfrentó a una encrucijada ética. Descubrió que uno de los principales sospechosos tenía conexiones familiares cercanas con figuras prominentes en la comunidad. Arrestar a esta persona podría desencadenar una reacción en cadena de consecuencias políticas y sociales. La tensión en la estación de policía aumentó a medida que Carlos debatía internamente las opciones disponibles. Sabía que tomar la decisión correcta podría cambiar la percepción del pueblo sobre la policía, pero también podría poner en peligro su carrera y la seguridad de su familia. Mientras Carlos se sumía en sus dilemas éticos, en casa, la familia Mendoza empezaba a notar su creciente ansiedad. María, preocupada, intentó hablar con él sobre lo que estaba sucediendo, pero Carlos, sintiéndose abrumado por la presión, evitó compartir los detalles más complicados de la investigación. Ana y Luis, sin entender completamente la complejidad del caso, empezaron a notar la ausencia emocional de su padre. Las discusiones sobre su profesión volvieron a la mesa de la cena, y la familia estaba cada vez más dividida. ¿Por qué estás tan distante, papá? Ni siquiera nos cuentas lo que está pasando, preguntó Ana con preocupación en su voz. Carlos suspiró, indeciso sobre cómo explicar la situación. Chicos, estoy lidiando con un caso muy complicado. Necesito que confíen en mí, incluso si no puedo compartir todos los detalles. Luis frunció el ceño. Siempre es lo mismo, papá. Nunca nos dices nada. Solo queremos entender. Carlos, sintiéndose atrapado entre la necesidad de proteger a su familia y la responsabilidad de su trabajo, decidió abrirse un poco más.
Les contó sobre el caso de los robos y la difícil decisión ética que enfrentaba. María miró a Carlos con ojos preocupados. ¿Estás seguro de que puedes manejar esto, cariño? No quiero que pongas en riesgo tu seguridad o la nuestra. Carlos asintió, sabiendo que cada elección tenía consecuencias, pero creyendo que hacer lo correcto era fundamental, no solo para el caso, sino también para la integridad de su familia. Los días pasaron, y el caso llegó a un punto crítico. Carlos se encontró frente a la decisión que cambiaría todo. En una dramática confrontación, logró detener al principal sospechoso, a pesar de las conexiones poderosas que tenía. Las esposas resonaron con un clic audible, y el sospechoso fue llevado bajo custodia. La noticia del arresto se extendió rápidamente por el pueblo. La comunidad estaba dividida entre aquellos que elogiaban la valentía de Carlos y aquellos que cuestionaban sus acciones. Las críticas no solo provenían de fuera, sino también de su propia familia, que no comprendía completamente la magnitud de la decisión que había tomado. En casa, la tensión era palpable. Carlos, agotado emocionalmente, intentó explicar su decisión, pero las palabras parecían insuficientes para abordar la complejidad del caso. La familia Mendoza se enfrentó a una nueva realidad. La profesión de Carlos no solo traía consigo desafíos externos, sino también dilemas éticos que resonaban dentro de las paredes de su hogar. El peso del caso de los robos continuaba resonando en la vida de Carlos Mendoza como un eco constante. La decisión que había tomado, aunque justa, había dejado un rastro de tensión en su hogar. La familia Mendoza, ajena a los dilemas éticos que Carlos enfrentaba, se encontraba en una encrucijada emocional. Una tarde, después de la escuela, Ana y Luis regresaron a casa. María, al ver la preocupación en los rostros de sus hijos, decidió abordar la situación. Chicos, sé que las cosas han estado tensas últimamente. ¿Pueden decirme qué está pasando? Ana suspiró y miró a su madre. Es papá. Desde el caso de los robos, no ha sido lo mismo. No nos cuenta nada, y siempre está distante. María asintió, reconociendo la tensión en la casa. Decidió hablar con Carlos y alentar una conversación abierta. Esa noche, después de la cena, se reunieron en la sala de estar. Carlos, sintiendo la necesidad de explicar la carga emocional que llevaba, decidió revelar a su familia algunos aspectos más oscuros y desafiantes de su trabajo como oficial de policía. Chicos, sé que las cosas han sido difíciles últimamente, comenzó Carlos, su mirada fija en el suelo. Pero hay cosas que no les he contado, cosas que van más allá de lo que ven en las películas o en las noticias. Ana y Luis intercambiaron miradas, intrigados y un poco nerviosos. Mi trabajo no es solo sobre arrestar a criminales. Hay una presión constante, decisiones difíciles que tomar y, a veces, situaciones que me dejan despierto por la noche, continuó Carlos, su voz llevando un tono de vulnerabilidad que su familia rara vez había escuchado. Carlos compartió historias sobre casos difíciles en los que estuvo involucrado, momentos en los que tuvo que lidiar con tragedias y tomar decisiones que afectaron la vida de las personas. Habló sobre el estrés emocional de enfrentarse a lo peor de la humanidad todos los días y cómo eso afectaba su salud mental. María escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de empatía y preocupación por su esposo. Ana y Luis, por otro lado, comenzaron a ver a su padre con nuevos ojos. La imagen de la figura autoritaria y distante se desvaneció, dando paso a la visión de un hombre real, con emociones y desafíos reales. Carlos, al darse cuenta de la importancia de compartir estas experiencias con su familia, continuó hablando. No es fácil ser un oficial de policía, y a veces, me afecta más de lo que quiero admitir. Pero lo hago por ustedes y por nuestra comunidad. Quiero que entiendan que no soy solo un uniforme, soy un ser humano tratando de hacer lo correcto en circunstancias difíciles. Las lágrimas brillaban en los ojos de María, y Ana y Luis miraban a su padre con una mezcla de sorpresa y comprensión. Se dieron cuenta de que la profesión de su padre no solo traía consigo desafíos externos, sino una carga emocional y mental significativa. La revelación marcó un punto de inflexión en la familia Mendoza. Aunque todavía enfrentaban desafíos, la conexión entre ellos se profundizó. Ana y Luis, al ver a su padre como un ser humano real y no solo como un oficial de policía,
comenzaron a comprender la complejidad de su trabajo. La familia decidió apoyarse mutuamente en lugar de juzgarse. Carlos, al compartir su verdad, allanó el camino para una mayor comprensión y empatía. Juntos, enfrentarían los desafíos no solo como familia, sino también como individuos que se preocupaban profundamente el uno por el otro. La revelación en casa marcó el comienzo de un viaje hacia la unidad y la comprensión en la familia Mendoza. El pequeño pueblo de San Martín parecía sumido en un susurro inquietante cuando Carlos Mendoza, con su mirada de oficial de policía, caminaba por las pintorescas calles. El caso de los robos continuaba siendo el centro de atención, pero ahora, una nueva sombra se cernía sobre la vida de Carlos. Uno de sus vecinos parecía estar conectado de alguna manera. Carlos, un hombre de principios, siempre había valorado la importancia de la justicia y la lealtad a su deber. Sin embargo, al descubrir que su vecino, un hombre con el que había compartido barbacoas y saludos amistosos, estaba bajo sospecha, se enfrentó a una encrucijada ética que amenazaba con dividir su lealtad entre su trabajo y su propia comunidad. Una tarde, mientras revisaba los informes en la estación de policía, Carlos se encontró con una pista intrigante. Al conectar los puntos, notó que el vecino, Juan Morales, había estado presente en varios lugares de los robos poco antes de que ocurrieran. Aunque la evidencia no era concluyente, las coincidencias eran demasiado notables para ser ignoradas. Carlos se sumió en un conflicto interno, sintiendo la presión de una decisión que podría cambiar su vida y la de su familia para siempre. Debería seguir adelante con la investigación, aun cuando eso significara poner a su vecino bajo el escrutinio público y la posible pérdida de amistades y relaciones comunitarias. La noche cayó sobre San Martín mientras Carlos contemplaba la difícil elección que le esperaba. Al llegar a casa, la tensión se podía sentir en el aire. Ana y Luis, habiendo notado la preocupación persistente de su padre, comenzaron a sospechar algo. La familia, sin conocer los detalles del caso, estaba cada vez más dividida, atrapada en un torbellino de incertidumbre y temor. Una noche, durante la cena, Ana rompió el silencio incómodo. «Papá, ¿hay algo que no nos estás diciendo? Todos están hablando de los robos, y siento que hay algo más que no nos cuentas». Carlos miró a su familia con una mirada preocupada. «Chicos, hay cosas que como oficial de policía, no puedo compartir por completo. Estoy tratando de hacer lo correcto, pero no es fácil». María, leyendo entre líneas, sintió que algo más estaba sucediendo. «Carlos, confiamos en ti, pero necesitas decirnos si hay algo que afecte a nuestra familia». Carlos suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Hay sospechas sobre un vecino, Juan Morales. Puede que esté conectado con los robos, pero aún no tenemos pruebas concluyentes». El rostro de María mostró una mezcla de sorpresa y preocupación, mientras que Ana y Luis intercambiaban miradas ansiosas. La revelación hizo que la encrucijada ética de Carlos se volviera aún más dolorosa, ya que ahora tenía que lidiar no solo con las implicaciones profesionales, sino también con el impacto en su hogar. Los días siguientes fueron tensos en la casa Mendoza. La comunidad, al enterarse de las sospechas sobre Juan Morales, se dividió en opiniones. Algunos apoyaban la investigación, mientras que otros consideraban que la reputación del vecino estaba siendo injustamente manchada. Carlos, sintiendo la presión de todas direcciones, continuó la investigación. Se entrevistó con testigos, recopiló pruebas y consultó con sus colegas en la estación de policía. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también lo alejaba de la comunidad que siempre había considerado como su segunda familia. En casa, la familia Mendoza enfrentaba una tormenta emocional. La lealtad a su padre chocaba con la compasión por su vecino y las implicaciones de sus acciones. Ana y Luis, atrapados en el medio, luchaban por comprender la complejidad de la situación. Finalmente, después de semanas de trabajo intenso, Carlos tuvo en sus manos pruebas sólidas que apuntaban directamente a Juan Morales. La verdad, aunque dolorosa, estaba lista para salir a la luz. Sin embargo, Carlos sabía que su decisión tendría consecuencias significativas. En una noche oscura, Carlos reunió a su familia en la sala de estar. Con voz firme, les explicó los detalles del caso y la difícil decisión que tenía que tomar. María, con lágrimas en los ojos, asintió con comprensión.
Ana y Luis, aunque conmocionados, comenzaron a darse cuenta de la carga que su padre llevaba. La mañana siguiente, con la evidencia en mano, Carlos tomó la decisión de arrestar a Juan Morales. La noticia envió ondas de shock a través de la comunidad, y las críticas y el apoyo se entrelazaron en un torbellino de emociones. La familia Mendoza, aunque afectada por las consecuencias, comenzó a ver a Carlos no solo como un oficial de policía, sino como un hombre que había enfrentado una encrucijada ética con valentía y determinación. La decisión de Carlos, aunque difícil, marcó un punto de inflexión en la percepción del pueblo sobre la policía y en la comprensión de su propia familia sobre el sacrificio y la integridad de su padre. La noche estaba envuelta en un silencio cargado mientras Carlos se preparaba para enfrentar las consecuencias de una decisión que cambiaría su vida y la de su familia. La evidencia contra Juan Morales era irrefutable, y aunque Carlos estaba convencido de que su arresto era necesario para restaurar la justicia en San Martín, también sabía que enfrentaría resistencia, tanto en la comunidad como en su propio hogar. La mañana siguiente, Carlos se levantó temprano, el peso de la responsabilidad visible en su mirada cansada. Se vistió con su uniforme de oficial de policía y salió de casa antes de que su familia se despertara, evitando el doloroso encuentro que sabía que les esperaba. En la estación de policía, el ambiente estaba cargado de tensión cuando Carlos compartió la evidencia con sus superiores. Tras una breve reunión, se prepararon para arrestar a Juan Morales. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, creando una ola de especulaciones y reacciones emocionales. La casa Mendoza estaba impregnada de una atmósfera tensa cuando Carlos regresó. María, con la preocupación escrita en su rostro, preguntó: ¿Qué pasó, Carlos? ¿Dónde has estado? Carlos suspiró y miró a su familia. Necesitaba enfrentar esto, María. Juan Morales está bajo arresto. La evidencia en su contra es fuerte. Las palabras resonaron en la sala de estar, y un pesado silencio siguió. Ana y Luis intercambiaron miradas nerviosas, sin comprender completamente la gravedad de la situación. ¿Bajo arresto? ¿Juan Morales?, preguntó María, con incredulidad en su voz. Carlos asintió, preparándose para la tormenta emocional que se avecinaba. Sí, hay pruebas que lo vinculan a los robos. La justicia debe prevalecer, incluso si es doloroso. La noticia de la detención de Juan Morales se extendió como un reguero de pólvora en San Martín. La comunidad, inicialmente escéptica sobre la participación del vecino en los robos, ahora se dividía entre aquellos que apoyaban la acción de Carlos y aquellos que lo veían como un traidor. En casa, la tensión alcanzó su punto máximo. Ana, con lágrimas en los ojos, confrontó a su padre. ¿Cómo pudiste, papá? Juan Morales es nuestro vecino, y siempre ha sido amable con nosotros. No puedo creer que lo hayas arrestado. Carlos, enfrentando la ira de su propia hija, intentó explicar la importancia de la justicia. Ana, Luis, entiendo que esto es difícil de aceptar, pero debemos hacer lo correcto, incluso cuando es doloroso. La comunidad confía en nosotros para protegerla, y eso es lo que estoy haciendo. Luis, enojado y confundido, exclamó: pero ahora todos nos mirarán mal. ¿Cómo vamos a enfrentar a la gente del pueblo? ¿Y si te odian por esto? Carlos se sentó con su familia, tratando de calmar las aguas turbulentas que se agitaban en su hogar. Chicos, entiendo que esto es duro, pero a veces debemos tomar decisiones difíciles. La verdad es que, como oficial de policía, estoy aquí para proteger y servir a la comunidad, incluso cuando eso significa enfrentar resistencia. Los días que siguieron estuvieron marcados por la hostilidad en el pueblo y la tensión persistente en la casa Mendoza. La familia enfrentaba miradas acusadoras de vecinos que antes eran amigos, y Ana y Luis se sentían cada vez más aislados en la escuela. Carlos, aunque afectado por las reacciones negativas, mantuvo su posición con determinación. Trataba de explicar a su familia que la integridad y la justicia a veces venían con un precio. Sin embargo, la brecha entre ellos se ampliaba cada día más. En una noche fría, mientras la familia se sentaba alrededor de la mesa, Carlos tomó la decisión de abordar directamente las preocupaciones de sus hijos. Chicos, sé que esto ha sido difícil para ustedes. Quiero que entiendan que, como oficial de policía,
mi deber es proteger a la comunidad. A veces eso significa tomar decisiones impopulares. Ana levantó la mirada, con resentimiento en sus ojos. Pero papá, ¿qué pasa con nuestra comunidad? ¿Y qué pasa con nosotros? Carlos suspiró, sintiendo la pesadez de la responsabilidad. La comunidad es importante, pero también lo son ustedes. Estoy haciendo esto para que puedan vivir en un lugar seguro. Aunque la gente pueda no entender ahora, espero que algún día vean la importancia de lo que estoy haciendo. La familia Mendoza enfrentaba una realidad dividida, con el dolor y la confusión arraigados en su hogar. Carlos, aunque firme en sus convicciones, se preguntaba si algún día lograrían comprender la difícil decisión que había tomado. La historia de la familia Mendoza estaba lejos de llegar a su conclusión, y el camino hacia la reconciliación y la comprensión parecía más complicado que nunca.